Bienvenidos a Tesla Ciencias. Como primer tutorial vamos a desarrollar el tema de progresión geométrica para estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Bueno, acá tenemos un conjunto de números, tenemos una sucesión. Bueno, el primer número se le denota por un A sub 1 y este A sub 1 es conocido como el primer término. El A sub 2, o sea, el número 6, es conocido como el segundo término. Y el A sub 3, o sea, el 18, es conocido como el tercer término. Y así sucesivamente podemos ir completando con ciertos números. Y también tenemos el término final, conocido como A sub n. Este A sub n es conocido como el término enésimo. N pues es el número de términos. Si solo tuviéramos el 2, 6 y 18, ¿cuántos términos tendríamos? Sería una progresión de 3 términos. N valdría 3. Bueno, ahora, ¿qué condición debe cumplir entre estos números para que esta sucesión sea una progresión geométrica y no una progresión aritmética? Bueno, para que sea una progresión geométrica, acá se tiene que multiplicar por un número constante. Es decir, por ejemplo, el segundo término lo obtengo multiplicando el primer término por un número conocido como la razón de la progresión geométrica. Bueno, en este caso, ¿por cuánto se tiene que multiplicar? Pues simplemente por 3. Ya, como es progresión geométrica, pues nuevamente se repite el número 3. Bueno, es decir, 6 por 3, 18. Y así vamos a ir obteniendo otros términos de la sucesión. Para obtener el 54, pues se tuvo que multiplicar 18 por 3. Si quiero obtener el A sub 5 o el término 5, sería multiplicando el número 54 por la razón de la progresión geométrica, que es 3. Bueno, este 3 sería el conocido como razón de la progresión geométrica, o simplemente simbolizado con la letra R. Bueno, R es la razón de la progresión geométrica. Esto tiene que ser un número constante. Puede ser un número entero o puede ser una fracción. Por ejemplo, fracciones como 1/2, 1/3, entre otros. Bueno, en lo que es progresión geométrica, principalmente encontramos 3 tipos de preguntas. Bueno, uno de ellos es cuando te preguntan determinar cuál es el enésimo término. Es decir, te pueden preguntar de la siguiente progresión geométrica, determine el término 20. O nos pueden preguntar cuál es el término 200 de esta sucesión. Bueno, y para saber cuál es ese número, vamos a aplicar una fórmula llamado término general. Si nos preguntaran cuál es el término 3, pues eso es fácil de visualizar. El término 3 sería el número 18. Si nos preguntan por el término 4, sería el número 54, el A sub 4. Bueno, para determinar un término, por ejemplo, el término 100, entonces vamos a aplicar esta fórmula general. ¿Qué nos dice esta fórmula? El A sub n
que representa cualquier otro término, es igual al término inicial, que es 2, en este caso, multiplicado por la razón, en este caso es 3, elevado a n menos 1. Bueno, n es número de términos, ¿no es cierto? Si nos preguntan por el término 10, entonces el a sub 10 o el término 10 va a ser igual a sub 1, que es 2, por la razón, que es 3, elevado 10 menos 1, 9. O sea, 3 elevado al 9. Realizando esta operación, obtendremos el término 10. Ahí, bueno, ahora, otro tipo de problema muy común en lo que es progresión geométrica es cuando nos piden suma de los n términos. Por ejemplo, nos pueden preguntar determinar la suma de los 10 primeros términos. Como también nos pueden preguntar determinar la suma de los 100 primeros términos. Ahora, si nos dicen determinar la suma de los 3 primeros términos, bueno, este es muy fácil, ¿no? Los 3 primeros términos son 2, 6, 18. Y la suma sería 26. Pero, ¿qué pasaría si nos piden determinar la suma de los 100 primeros términos? Para seguir completando hasta el término 100, bueno, es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, justamente ahí es lo que aplicamos la fórmula de la suma de los n términos. Si nos preguntaran por la suma de los 10 primeros términos, entonces el n sería 10. El s sub 10 va a ser igual al a sub 10 multiplicado por la razón, que es 3, menos el término inicial, que es 2, entre la razón, que es 3, menos 1. Bueno, otro tipo de problema muy común en lo que es progresión geométrica es cuando nos piden la suma de infinitos términos. Este es el símbolo del infinito. Ahora, esta pregunta nos van a hacer siempre en cuando la razón es mayor a menos 1 y menor a 1. Es decir, la razón puede ser 0,5, 0,7, menos 0,5, menos 0,6, entre otros números, ¿no? Ya, bueno, acá vamos a hacer un ejemplo para usar esta fórmula, llamado término general. Esta fórmula se usa si queremos determinar un cierto término. Por ejemplo, en este caso nos preguntan determinar el término 10 o el décimo término. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, usando esta fórmula, el término 10, entonces n, ¿cuánto vale? N sería 10, el término 10. Entonces aplicamos a sub 10, a sub 10, a sub 10 sería igual el a sub 1, que es 2, el primer término, multiplicado por la razón de la progresión geométrica, que es 3 elevado a la n menos 1. N es en este caso sería el término 10, ¿no? N igual a 10 menos 1. Seguimos operando. Esto sería 2 por 3 elevado a la 10 menos 1, 9. Si desarrollamos a sub 10, desarrollando esta operación, nos sale 39.366. Bueno, ahora vamos a hacer uso de esta fórmula, un ejemplo para usar esta fórmula, suma de los n términos.
Nos piden hallar la suma de los 10 primeros términos, de los 10 términos de la sucesión. Para ello usamos esta fórmula. Entonces, bueno, n es 10, n va a ser igual a 10 de los 10 primeros términos. Entonces, la sumatoria de los 10 primeros términos, S sub 10, va a ser igual al a sub n, n es 10, o sea, a sub 10 multiplicado por la razón. En este caso, la razón de la progresión geométrica es 3 menos a sub 1, que es 2, el término inicial, sobre la razón, que es 3 menos 1. 3 menos 1. Bueno, a ver. Este sería el ejemplo B. Este sería el ejemplo B. En el ejemplo A ya hemos determinado el valor de A sub 10. Ese valor salía 39.366. Entonces, reemplazando, sería 39.366 por 3 menos 2 entre 3 menos 1, 2. La sumatoria de los 10 primeros términos va a ser igual, bueno, desarrollando esto, multiplicando esto, nos sale 118.098 menos 2 sobre 2. 118.098 menos 2 sería 118.096. Si dividimos entre 2, nos sale 59.048. Bueno, entonces la sumatoria de los 10 primeros términos nos va a salir 59.048. Bueno, como tercer ejemplo, para el tercer ejemplo vamos a hacer uso de esta fórmula y vamos a usar esta progresión geométrica descendiente, ¿no? Porque va de mayor a menor. En el tercer ejemplo nos pide determinar la sumatoria de los infinitos términos de esta progresión. Si nos pide la suma de los infinitos términos, primero vamos a ver si cumple o no la condición. ¿Cuál era la condición? Que la razón sea mayor a menos 1 y menor a 1. Bueno, como hemos visto, pues en este caso la razón es 1/3. 1/3 es aproximadamente pues 0.33 y se encuentra en este rango 0.33. Se encuentra entre menos 1 y 1. Por lo tanto, podemos aplicar esta fórmula para hacer la sumatoria de los infinitos términos. Entonces sería el S sub infinito, la sumatoria de los infinitos términos va a ser igual al término inicial, que es 3, entre 1 menos la razón de la progresión geométrica, que es 1/3. Bueno, desarrollamos, esto sería igual 3 entre, bueno, esto 1 es como decir 1 entre 1, bueno, y menos 1/3. Eso creo que ya sabemos desarrollar esta operación. Sería 1 por 3 menos
1 por 1, 1 entre 3 por 1, que es 3. Y esto nos sale 2 tercios. Entonces 1 menos 1 tercio es igual a 2 tercios. Bueno, este 3 podemos representarlo como 3 entre 1. Todo esto dividido entre 2 tercios. Para realizar esta operación, pues hacemos por extremos y medios. O sea, de esta manera. 3 por 3. 3 por 3, 9. Entre 1 por 2, 2. Y esta operación nos sale 4.5. Por lo tanto, la sumatoria de los infinitos términos de esta progresión geométrica sale 4.5. Bueno, esos son los tipos de problemas que podemos encontrar en la progresión geométrica. Muchas gracias por su atención. Posiblemente vamos a estar subiendo más ejercicios relacionados a este tema. Muchas gracias.